Técnicas de recolección de datos. Si la unidad de estudio es el individuo, entonces tenemos 5 técnicas de recolección de datos. 1. Documentación. Esta es la técnica de recolección de datos más básica, pero también la más inexacta. Corresponde a los estudios retrospectivos, donde la información ya está registrada, ya está medida, y la tarea del investigador es únicamente trasladar esta información hacia sus propios registros. En algunos estudios es la única forma de poder ejecutar un trabajo de investigación, por ejemplo, en los estudios de mortalidad. Los estudios basados en la documentación no cuentan con instrumentos de medición, sino solamente con una ficha de recolección de datos, donde se debe copiar o trasladar los datos que fueron medidos en otra ocasión. 2. La observación. La observación es científica cuando es sistemática, controlada y cuenta con mecanismos destinados a evitar errores de subjetividad, confusiones. La observación es no participante cuando el investigador no perturba la acción o situación que se está investigando. Y la observación es participante cuando existe conciencia del evaluado de estar siendo objeto de investigación. La observación participante es natural cuando el observador pertenece al conjunto humano que está investigando. Pero será artificial cuando la integración del investigador es únicamente a propósito de la investigación. 3. La entrevista. La evaluación que se realiza al individuo evaluado no puede pasar inadvertido de su participación. Por ello, hay que solicitar el consentimiento informado. En la entrevista, el instrumento es el evaluador, porque es quien provoca las reacciones directamente hacia el evaluado. La guía de entrevista no es un instrumento, sino el evaluador. Y se requiere de la presencia del investigador porque la entrevista se puede ejecutar únicamente por el especialista. La entrevista puede ser estructurada si cuenta con una guía de entrevista y no estructurada cuando busca explorar características amplias en el evaluado. Esta técnica es utilizada únicamente cuando la unidad de estudio es un individuo, una persona, un paciente, un cliente, un alumno, etc. 4. La encuesta. Busca conocer la reacción o la respuesta de un grupo de individuos que pueden corresponder a una muestra o a una población. En cualquier caso, el interés del investigador es el conjunto o la población. Por tanto, es una técnica cuantitativa. Requiere de un instrumento el que provocará las reacciones en el encuestado. Por tanto, no necesariamente es el encuestador la misma persona que el investigador. La encuesta puede ser autoadministrada si el individuo completa los reactivos de manera asincrónica o heteroadministrada cuando hay un encuestador quien le suministra este instrumento y en ese caso es sincrónica. El encuestador no pertenece necesariamente a la línea de investigación, es solamente un colaborador. 5. La psicometría. Desarrollada por los investigadores de las ciencias del comportamiento, pero esta técnica es aplicable en distintas áreas del conocimiento. No requiere de que el investigador pertenezca a la línea de investigación que se está ejecutando. Primero porque los instrumentos son autoadministrables y luego porque incluso el evaluado se podría autocalificar. El instrumento cuenta con los procedimientos necesarios para llegar a una conclusión. Esto es muy útil cuando medimos variables que no están dentro de nuestro campo del conocimiento. Así, un investigador de las ciencias de la educación podría medir depresión si cuenta con un instrumento aplicando la técnica de la psicometría.
La evaluación en esta técnica siempre es asincrónica, porque nunca existe contacto entre la persona que construyó el instrumento y la persona que está siendo evaluada. Por esta razón, se puede aplicar mediante distintos medios de comunicación. Bien, entonces estos son métodos de recolección de datos siempre y cuando el objetivo sea el individuo. Y como el individuo es el que gobierna el mercado y el mercado es en el cual el ámbito nosotros desarrollamos nuestros proyectos, porque todo se trata de cubrir alguna necesidad, ¿cierto? ¿Y quién tiene necesidades? Necesidades tienen los seres humanos, o sea, los individuos. Si nosotros nos metemos a realizar un proyecto, sea de montar un laboratorio, una empresa informática que se encargue de diseño de productos, de software, de compra y venta o importación de hardware, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿a quién se los vamos a vender? ¿Quién va a ser nuestro cliente? Personas, ¿cierto? Van a ser personas. ¿Ya? Entonces, tenemos que conocer a todo nivel a esos futuros potenciales clientes. Por eso es que les pongo este video para que conozcan la metodología de cómo llegar a conocer el pensamiento, cómo piensan nuestros clientes para aprovechar ese conocimiento y utilizarlo a nuestro favor. Hacer, como quien dice, un estudio de marketing, de qué es lo que piensa la gente, qué es lo que siente la gente, dónde sería bueno ubicar nuestro local, porque, por ejemplo, no podemos ubicar una empresa donde sea, pues no. Tenemos que hacer nuestro emprendimiento y ubicar nuestra empresa donde más resultados nos dé, donde mejor resultados nos dé. Ya estos señores ya entran demasiado tarde. Leslie Castro, se salió Rodas. ¿Ya? Entonces, una cosa es recolectar datos a partir de las personas, como les puse el video, y otra cosa es recolectar datos económicos, estadísticos, como quien dice, a ver, ¿cuánto está ganando la gente? ¿Cuánto potencial de ahorro le queda? ¿Cuánto puede gastar en el mes? ¿En cuánto están los sueldos? ¿Cómo está la inflación? ¿En cuánto ha crecido el país? Eso sí, nuestro proyecto se va por ese camino, ¿no? Desde el punto de vista económico. ¿Ya? Que también son datos importantes. No podemos, por ejemplo, poner una empresa grande en Somalia, por ejemplo, o en un país africano que esté pasando por un momento muy mal económicamente. ¿A quién le venderíamos? Tenemos que pensar en recuperar nuestra inversión, pues, ¿no? Y para eso tenemos que calcular bien cómo, dónde, con quién, a quién le vamos a satisfacer una necesidad, sea vender un producto o brindar un servicio también. Tenemos que pensar eso muy bien. Los métodos de recolección de datos existen métodos formales y métodos informales. Vamos a ver quién entró ahorita. Justifíqueme la falta, por favor. Leslie Castro. Leslie Castro, ya son las 8:30. Le voy a poner 1 hora de asistencia. Leslie Castro, ¿sí tiene bueno el micrófono? Hola. Leslie Castro, la lectura. Me van a hacer prender la cámara. ¿Dónde está? No le vale su micrófono. Voy a comenzar a bajar puntos. Disculpe que le interrumpa, profe, pero la compañera siempre presenta ese tipo de anomalía, ya que ella es del sector rural, Laurel. Pero el sector rural no tiene nada que ver con el micrófono, pues, Yeren. No, pues por lo que ya no hay mucha conectividad, por eso es que sufren de las caídas del internet. Aunque sea entrecortado, se le debe escuchar. A ver, vamos, Rodas. Ya.
A ver, Rodas. Métodos de recolección de datos, métodos formales, revisión de estatus, reuniones regulares. Reuniones regulares se tratan temas de costos y medición de calidad y de programa. Antes se debe recabar la información necesaria para poder discutir la situación del proyecto, realizar una evaluación y determinar las acciones correctivas. Sesiones individuales. Sirve para recolectar información antes de la reunión de revisión de estatus. La idea es que el gerente del proyecto o su delegado se reúna con cada miembro del equipo para recabar la información correspondiente. A medida que el tiempo pasa, la información se vuelve obsoleta. Formularios. Otra manera de recoger información es a través de formularios que los miembros del equipo completan para que la información se procese y se compile de manera más fácil. Hablando de formularios, sí me ayudaron contestando el formulario que les envié acerca de matemática discreta. Sí me ayudaron contestando, les envié por WhatsApp un formulario para contestar. Ya, aquí nos dice que a medida que el tiempo pasa, la información se vuelve obsoleta. Obsoleta quiere decir desactualizada, ¿no? Desactualizada, ¿ya? Y esa información desactualizada ya no nos sirve. Tenemos herramientas digitales ahora muy fáciles. Ya para hacer un proyecto no es necesario que nosotros nos lancemos a la calle a estar entrevistando a persona por persona. El objetivo de este video es identificar las técnicas de recolección de información y aplicar los instrumentos necesarios para obtener resultados eficientes. Primer paso: identificación del producto o la necesidad. Es muy frecuente que los clientes no hayan identificado con precisión sus necesidades o no hayan clarificado el tipo de producto que debe generar el sistema de información. Así sepan que tienen vacíos por satisfacer. En este aspecto, es importante tener siempre como referente el direccionamiento estratégico de la organización, que define hacia dónde deben confluir todas las políticas, estrategias y acciones del cliente. Solo en la medida en que esté adecuadamente definido el producto o la necesidad a satisfacer por parte del cliente, se podrán identificar y definir con precisión los insumos o entradas requeridos en el sistema de información. Quien dice qué información se debe recoger es el producto a generar o la necesidad a satisfacer. Segundo paso: definición de necesidades de información y técnicas de recolección. Es necesario identificar los insumos o entradas requeridas por el sistema para definir con claridad cuál información se debe recolectar, dónde encontrarla y las técnicas adecuadas para hacerlo. La observación. La observación es un examen atento que se realiza sobre sujetos, objetos y hechos para conocerlos mediante la obtención de datos que de otra manera sería imposible alcanzar. Para que la información recogida por la observación posea la fiabilidad y validez necesarias, se debe realizar una planificación adecuada que delimite claramente el tipo de información que se obtendrá con la observación. Definir claramente los objetivos que se pueden cubrir. Precisar el modo de sistematizar los datos para garantizar su rigor. Prever la elaboración o selección de los instrumentos o soportes adecuados con los que se recogerán los datos previstos. Es importante además triangular las observaciones realizadas, contrastando la información recogida con otros observadores implicados en el mismo proceso,
para evitar la valoración en función de múltiples factores personales que actúan como condicionantes ineludibles. Es fundamental realizar la anotación escrita de lo observado de forma inmediata, pues los factores emocionales, las motivaciones internas y los deseos influyen fuertemente en el recuerdo y la interpretación. Tipos de observación. Podemos diferenciar dos tipos de observación. Observación participante, donde el observador está integrado en mayor o menor medida al grupo o proceso que debe observar. Observación no participante, donde el observador es absolutamente ajeno al grupo o proceso. Se mantiene al margen de las actuaciones del mismo y de las relaciones que se establecen entre sus miembros. La entrevista. La entrevista se puede entender como una conversación intencional. Permite obtener cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por escrito debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación afectiva, profesional o de cualquier otro tipo. Veamos algunas de las ventajas de la entrevista. Hay garantía de que la información obtenida sea cierta, ya que existe la posibilidad de aclarar cuantas cuestiones se planteen. Hay posibilidad de captar la actitud del entrevistado hacia el problema o tema que se presente. Logra profundidad en las respuestas obtenidas. Sin embargo, se presentan ciertas dificultades. El tiempo y dedicación que requiere su preparación y ejecución, especialmente cuando debe entrevistarse a un gran número de sujetos. La preparación previa que supone su correcta realización para la obtención de la información deseada. El sesgo de la información que puede presentarse en el entrevistador por su conocimiento anterior de la situación. El afán del entrevistado de ser bien valorado puede llevar a informaciones poco veraces, pero acomodadas a las respuestas que sabe o cree espera el entrevistador. La influencia de la visión personal del entrevistado sobre las personas o procesos. La ausencia de anonimato puede inhibir al entrevistado. Para realizar una entrevista se deben reunir ciertas condiciones. Definir claramente sus objetivos. Delimitar la información que se desea conseguir. Conocer previamente el tipo de relación que mantienen entrevistador y entrevistado. Garantizar al entrevistado la reserva y confidencialidad absolutas en cuanto a la información que transmite durante la entrevista. Registrar la conversación mantenida o la información más destacada. Dependiendo de su preparación, la entrevista se puede clasificar como la entrevista formal. Es la preparada previamente por el entrevistador, presentando diversos grados de estructuración o apertura, por lo que puede dividirse en estructurada, cuando se sigue un cuestionario elaborado con antelación. Semiestructurada, en la que se sigue el cuestionario preestablecido, pero con la flexibilidad suficiente para modificar las preguntas que se consideren necesario en función de las respuestas recibidas. Y libre o abierta, cuando está concertada de antemano pero sin guión predeterminado. Se comenzará con una cuestión cualquiera que dará pie a la conversación y según ésta se desarrolle, se irán planteando las preguntas adecuadas. La entrevista informal es la que no tiene preparación alguna y en la que el entrevistador recoge la información relevante que pueda aparecer en situaciones de encuentro espontáneo. La encuesta. La encuesta consiste en la obtención de información relativa a un tema, problema o situación determinada. Se realiza habitualmente mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos que se pueden aplicar a través de diversos medios, como el correo electrónico, llamada telefónica o en forma personal, entre otros. Diseño de la encuesta. El diseño de la encuesta requiere conocer claramente la finalidad que se pretende con su utilización, determinar la población a la que se dirige,
disponer de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Tener en cuenta en el diseño la duración de la misma. Definir si su aplicación va a ser muestral o poblacional. Definir la aplicación piloto y corrección subsiguiente. Prever el modelo de información más adecuado para plasmar los resultados obtenidos. La sesión de grupo. La sesión de grupo consiste en la obtención de información a través de un trabajo con las personas que tienen relación con una situación dada o que forman parte de un proceso. Tipos de sesiones de grupo. El coloquio es un intercambio oral sobre un tema prefijado, mantenido por varias personas. Todos los participantes son receptores y emisores y su principal función es compartir impresiones, opiniones, ideas, valoraciones y otras sobre el tema tratado. La lluvia de ideas es la potenciación de la sinergia de un grupo, tanto en el diagnóstico de situaciones como en la búsqueda de soluciones creativas. El éxito de esta técnica reside en el seguimiento riguroso de los siguientes pasos. Se invita a que todas las personas interesadas o implicadas en la situación o proceso estudiado participen dando los aportes que se les ocurran, sabiendo que toda idea se tendrá en cuenta sin ningún tipo de comentario, burla o censura. De acuerdo con el objetivo buscado, se realizan varios tamices a cada una de las ideas aportadas, dejando por consenso las que se consideran pertinentes y dando la posibilidad de modificar o fusionar diferentes ideas. Siempre por consenso, se escogen o se construyen las definiciones colectivas en respuesta al objetivo planteado. La simulación o taller consiste en un ejercicio de grupo donde a partir de alguna dinámica o actividad grupal, los participantes evidencian lo que en la vida real sienten, piensan, dicen y hacen. De esta forma, un observador puede propiciar espacios de reflexión colectiva que permitan la construcción grupal sobre sus características, dificultades y logros, y así emprender un plan de mejoramiento, tanto individual como colectivo. El método Delphi. El método Delphi consiste en la utilización de expertos para el diagnóstico, creación de posibles escenarios futuros o búsqueda de soluciones a problemas planteados. Generalmente se recurre a diferentes expertos para que se pronuncien individualmente sobre el objetivo planteado. Una vez realizados los pronunciamientos o aportes, se comparan, estableciendo similitudes, complementariedades y contradicciones para posteriormente valorar estadísticamente la información recibida. Tercer paso. Aplicación de instrumentos para la recolección y análisis de la información. Para plasmar la información obtenida mediante las diferentes técnicas que se apliquen, es imprescindible contar con instrumentos o registros adecuados a cada una de ellas. Lista de chequeo. La lista de chequeo es un cuadro de doble entrada en donde se anota en la parte superior, horizontalmente, el nombre de las personas, situaciones, casos o fases del proceso del cual se requiere información. En la columna izquierda, se recogen los indicadores que desean valorarse a lo largo del periodo de tiempo que se determine. La escala de valoración. La escala de valoración es un registro de datos en el cual se reflejan ordenada y sistemáticamente los objetivos o indicadores a trabajar, valorando cada uno de ellos en diferentes grados que pueden expresarse numérica, gráfica o descriptivamente. El cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas estructuradas acerca de un tema. Habitualmente se aplica por escrito a un determinado número de sujetos. Es el instrumento adecuado para recoger la información mediante la técnica de la encuesta. Resulta especialmente útil
cuando es preciso recoger información de un número considerable de sujetos en un tiempo limitado. Además, posee la virtud del anonimato de las respuestas, lo que da mayor garantía sobre la veracidad de los datos recogidos. Grabación de audio, video y fotos. La grabación de audio, video o incluso la fotografía de las actuaciones concretas resulta de gran utilidad, de enorme valor para contar con información fidedigna que después se trasvasen a los registros escritos elaborados para el efecto. Se trata de situaciones que suelen caracterizarse por hechos que transcurren con gran rapidez, difíciles o imposibles de reproducir con exactitud, con una gran influencia de los gestos o actitudes para su interpretación objetiva. Este instrumento presenta los inconvenientes de tener que contar con la aceptación por parte de todas las personas implicadas en el proceso y su conocimiento de la finalidad de la grabación. La necesidad de tener en cuenta el enfoque de las cámaras, pues puede ocultar aspectos importantes de la actuación del grupo y, por tanto, ofrecer informaciones parciales. Y el hecho de que algunas personas pueden inhibirse al saber que se está grabando una determinada actividad. Cuarto paso: tabulación, análisis y presentación del informe. El proceso debe finalizar con la emisión de un informe que recoja la valoración de la información más relevante obtenida y que refleje igualmente los resultados alcanzados. En los informes descriptivos que se realicen, hay que cuidar la terminología empleada para que se adapte a los receptores, quienes deben comprenderla. Por otra parte, es obligado transmitir la información necesaria sin herir susceptibilidades, que provoquen reacciones negativas en los interesados y que imposibiliten la continuación de la implementación del sistema de información. Bueno, bien detalladito acerca de los métodos de recolección de datos. La manera, todo centrado en el producto, ¿no? Analizando las cualidades de su empresa, de las personas que lo conforman y las posibilidades de crecimiento también en el mercado. Existen también métodos informales, ¿ya? Vamos a ver a quién más entró tarde. A ver, Hugo Alvarado. Dígame, profe. Ayúdeme leyendo. Métodos informales. Ahí. Ya. La recolección de datos incluye reuniones informales, charlas con los integrantes en un método sencillo y de poca carga administrativa. La información puede no ser objetiva. El resultado puede llevar a cometer errores. Lo ideal es combinar el método formal e informal. Las reuniones periódicas de estatus se transforman en buen espacio para revisar la veracidad de los datos chequeados en las reuniones con cada integrante de equipo y mediante los formularios. A través del método informal se puede agregar información adicional y datos más humanos acerca de los sentimientos, la forma de vivir el proceso de los integrantes del equipo. La recolección de información es fundamental para evaluar y luego el desempeño del proyecto. Una buena información permite tomar buenas decisiones. Ya, método de recolección de datos informal. Por eso cae en la subjetividad, ¿no? La subjetividad es algo que se dice, pero no es difícilmente comprobable con hechos, con cosas que puedan ser verificadas en todo caso. Acerca de la evaluación del proyecto, siga, Hugo.
Evaluación del proyecto. Con los datos obtenidos se puede realizar la evaluación del proyecto. Evaluar significa determinar que está bien, se ha alcanzado y alcanza las metas del proyecto, focalizándose entre 3 puntos: programa, costo y calidad. Esta evaluación se realiza en 2 vías principales, analizando el desempeño del proyecto hasta el momento y luego proyectando la situación a futuro usando el desempeño pasado. De esta manera se puede ver la evaluación del proyecto hasta el momento, pensar en dónde estará el futuro. Al momento de realizar la evaluación es muy habitual utilizar la variación que corresponde a la diferencia entre lo que fue planeado y lo que realmente ocurrió hasta un determinado punto. La variación entre definitiva es una desviación de lo que se esperaba que pasase. La desviación en sí misma no es mala, puede significar también algo bueno, que exista una desviación. Ahí estamos. Aquí estamos, siga. La desviación en sí misma no es mala, puede significar también algo bueno, que exista es una señal, es algo que se debe investigar, conocer la situación y determinar qué acción tomar. Las variaciones de costo, programa y calidad deben ser evaluadas para monitorear el desempeño del proyecto. El plan del proyecto no tendría sentido si nadie lo toma en cuenta, si no es seguido por ninguno de los integrantes del grupo. Por lo tanto, el líder del proyecto debe controlar regularmente el programa y el costo del proyecto. Se debe recolectar datos, analizarlos y asegurarse de que la realidad y lo programado que se encuentren dentro de sus posibilidades, lo más próximo de uno del otro. Bien, aquí vamos ya al control de actividades por medio de herramienta informática. Si trabajas en equipo, tienes que usar Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a trabajar con el seguimiento y control en Project 2016. Vamos a trabajar con la fecha de estado de un proyecto. Vamos a determinar el seguimiento de las tareas en una fecha determinada y vamos a establecer los porcentajes de cumplimiento de cada una de las tareas. Para ello, tenemos que hacer lo siguiente. Primero debemos tener una línea base de nuestro proyecto. Recordemos que la línea base se establece en proyecto, línea base, establece línea base para el proyecto completo y le vamos a aceptar. Si nos ubicamos en tarea, diagrama de Gantt de seguimiento, vamos a observar una línea negra sobre las barras de Gantt indicando que esta es la línea de seguimiento. Luego nos vamos al diagrama de Gantt normal y luego vamos a proyecto y dentro del proyecto vamos a establecer la fecha de seguimiento o la fecha de estado. Para este caso vamos a decir que la fecha de seguimiento va a ser el 18 de abril. Como pueden observar, aparece una línea de color rojo en esa fecha. Esa línea podemos cambiarla dándole clic derecho sobre la diagrama de Gantt, le damos cuadrícula y allí podemos observar fecha de estado. Aparece una línea continua y color rojo. Seleccionamos, podemos darle otro color verde y le vamos a aceptar. Después de establecer la línea o la fecha de estado, nos ubicamos en en vista. Dentro de vista vamos a tablas. Dentro de tablas vamos a seguimiento. Aquí podemos observar
unos porcentajes que establecen el avance del proyecto. Tenemos varias columnas: comienzo real, fin real, porcentaje completado, porcentaje físico completado, duración real, duración restante, costo real y trabajo real. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el proyecto, vamos colocando los porcentajes de avance. El primer porcentaje que voy a establecer o que voy a colocar va a ser el inicio del proyecto, lo va a dar un 100%, indicando que ese proyecto se inició el 1 de marzo del 2017. Voy a seleccionar estas 3 tareas y le voy a decir que esas tareas se completaron al 100%. Voy a establecer para la tarea número 4 un 80%, para la tarea 5 un 75%. Para la tarea número 6, voy a establecer un 90%, para la 7 un 85%. Como pueden observar, a medida que yo voy ingresando los porcentajes de avance, automáticamente se me actualiza la comienzo real, la fin real, la duración real, la duración restante, costo real y el trabajo real. Como podemos observar en el diagrama de Gantt, va apareciendo una línea horizontal en medio de la barra de la tarea. Esa línea me está indicando el porcentaje de avance de la tarea. A las tareas del 100% pueden observar que la línea atraviesa toda la barra. A la tarea que le coloqué el 75% aparece después un poco más de la mitad y el 80% igual. Para las tareas que no se cumplieron con el 100%, me está indicando que hubo un retraso en la tarea debido a diferentes factores: falta de recursos, los tiempos establecidos no dieron, causas externas. Entonces, el objetivo del seguimiento y control del embrollo es determinar cuáles son las causas para que el proyecto no avance como debería avanzar. En este caso, al 18 de abril, todas las tareas deberían estar al 100%, pero podemos observar que hay 5 tareas que no están al 100%. Eso indica que hay un retraso en nuestras labores, y para evitar de que pase lo mismo en las otras fases del proyecto, se hace este seguimiento, se detectan las fallas, se corrigen para poder cumplir con la fecha final del proyecto, que en nuestro ejemplo va a ser el 6 de julio del 2017. Entonces, para eso nos sirve seguimiento y control. Si observamos, ¿cuánto subió Bitcoin un año atrás? Bueno, no nos va a dar el tiempo, parece. Vamos a dejar pendiente este video. Déjenme ver quién falta en la asistencia. Pita Calderón, profe. Castro García, profe. Alvarado Loor nunca entró, ¿no? Castro García. Alvarado Loor. No, bueno. Pasen bien, chicos. Yo tengo otra clase a 9:30. Pita, sí, me puso la asistencia, Jimena. Pita Calderón.